El día de hoy hablaremos sobre el derecho de los extranjeros. Bueno, comenzaremos hablando sobre el concepto del derecho de los extranjeros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo número 33, señala que son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la Constitución antecitada para ser considerados nacionales, es decir, toda persona que no posea la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización serán considerados extranjeros. Bien, los derechos humanos. El artículo primero de nuestra Constitución establece: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. La referencia a todo individuo no hace distinción alguna por motivos de edad, sexo, religión y mucho menos de nacionalidad. Es decir, esa expresión incluye tanto nacionales como extranjeros. Este razonamiento es complementado por lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 33 constitucional, que literalmente dispone lo establecido. El derecho a la nacionalidad. Bien, el derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico entre el Estado y las personas. Dicho vínculo otorga pertenencia e identidad, así como el derecho a que el Estado les brinde protección, ya sea en su territorio o fuera de él. Ahora hablaremos sobre el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En México, todas las personas, sin importar su origen étnico, nacional o situación migratoria, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial en los que se vean involucrados se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e internacionales. Ahora hablaremos sobre el derecho a la asistencia consular. Cualquier autoridad del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle sobre su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen y de facilitar tal comunicación, así como permitirle recibir la visita del personal consular. Tal derecho debe de garantizarse. El derecho a no a la discriminación. Bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En tal virtud, este derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentran en México, sin importar su condición migratoria. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la ley de migración. Ahora hablaremos sobre el derecho a solicitar asilo. En México, toda persona extranjera, en caso de persecución por motivos de orden político, tiene derecho a solicitar asilo. Hablaremos ahora sobre el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Bien, toda persona extranjera que se encuentre en territorio nacional y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen, debido a fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, o que haya huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, tiene derecho a solicitar la protección internacional de México. Ahora se hablará sobre el derecho a la protección de la unidad familiar. Bien, toda persona en situación de migración tiene derecho a que se preserve y garantice su unidad y o reunión familiar, especialmente cuando se trata de niños, niñas y o adolescentes. Ahora hablaremos sobre el derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano. Por tanto, nadie, tanto autoridades y particulares, tienen el derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a este grupo de población. Su paso y estadía por el México no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos,
ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y libertad. Ahora hablaremos sobre el derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser una persona migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. En ningún caso, una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse en una condición migratoria. Ahora hablaremos sobre el derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y las autoridades deben dispensar un trato adecuado y respetuoso de sus derechos humanos. Ahora hablaremos sobre el derecho a no ser incomunicado. A las personas migrantes no debe, por ninguna circunstancia, serles negada recibir y realizar llamadas telefónicas, la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades consulares de su país. Ahora hablaremos sobre el derecho a no ser detenidos en las inmediaciones o dentro de albergues. Las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por la ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados o en las inmediaciones en albergues con este fin patrocinados por asociaciones civiles o personas que presten asistencia humanitaria a lo mismo. El Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes, esto según el artículo 76 de la Ley de Migración. Con esto, profesor, he terminado mi exposición sobre los derechos de los extranjeros. Espero haya abarcado una gran parte de sus derechos y espero haya sido lo bastante informativo.